El deseo de poseer animales exóticos en cautiverio puede resultar fascinante, pero los riesgos que conlleva pueden ser mortales. Aunque estas criaturas puedan parecer dóciles, sus instintos salvajes pueden volverse traicioneros para quienes las mantienen prisioneras. Desde serpientes venenosas hasta depredadores masivos, el peligro de lesiones o incluso de perder la vida siempre está presente. En el episodio de hoy, revisaremos 3 de los momentos más aterradores de ataques de mascotas exóticas. Cabe destacar que el último es especialmente delicado, por lo que recomendamos verlo con discreción y bajo la responsabilidad de cada espectador. Quédate con nosotros para saber qué sucedió en estos trágicos ataques. Un hipopótamo que había sido rescatado en su juventud fue inicialmente acogido por amantes de la vida silvestre, quienes lo cuidaron temporalmente. Sin embargo, debido a su tamaño y la peligrosidad inherente a los hipopótamos africanos, no pudieron hacerse cargo de él a largo plazo. Fue entonces cuando Marius, un hombre de 40 años con experiencia en la cría de animales salvajes africanos, decidió darle hogar. En ese momento, Humphrey, el hipopótamo, tenía 5 meses y crecía a pasos agigantados. Marius, acostumbrado a cuidar de animales como jirafas y rinocerontes en el pasado, se encontró con un nuevo desafío. Permitió que el mamífero deambulara por su extensa granja, ubicada a orillas del río Vaal, en el Estado Libre de Sudáfrica. Con parte del agua del río, construyó una presa para que Humphrey pudiera nadar a sus anchas. Marius pasaba la mayor parte del día con su inusual amigo, enseñándole diferentes cosas. El hipopótamo, a su manera, parecía admirar a Marius, considerándolo parte de su familia. Respondía a su voz y acudía a él cuando lo llamaba. Marius, sintiendo que estaba domesticando a Humphrey, lo veía como un hijo. Sin embargo, la sombra de una posible traición se cernía a medida que el hipopótamo crecía. En varias ocasiones, el mamífero de 1 tonelada de peso escapó de su recinto y se aventuró al campo de golf cercano, sembrando el caos entre los golfistas. Pero Marius tenía la situación bajo control. Sin embargo, el comportamiento travieso de Humphrey comenzaba a volverse peligroso. En una ocasión, persiguió a un hombre mayor y a su nieto pequeño que remaban cerca de la propiedad en su canoa. El hipopótamo se lanzó al agua y se dirigió hacia ellos. Aterrorizados, saltaron de su bote y treparon a un árbol, sin lograr ver a Marius por ninguna parte. Permanecieron en el árbol durante más de 2 horas, mientras el hipopótamo caminaba alrededor de la base del tronco. Finalmente, Marius apareció y envió a Humphrey de vuelta a su recinto, aliviando al hombre y su nieto. A pesar de las escapadas de Humphrey y su comportamiento agresivo hacia el ganado, Marius seguía ciego ante los crecientes hábitos rebeldes de su mascota. Ignoraba las quejas, describiendo al hipopótamo como un gigante gentil y adorable. Aunque fue amable en su juventud, Humphrey estaba entrando en la madurez sexual, lo que despertaba su impulso por la dominancia. Los hipopótamos causan alrededor de 500 muertes en África cada año, y algunos sugieren que el número podría ser aún mayor. El estrecho vínculo de Marius con el animal llevó a una trágica confianza ciega. Marius caminó hacia el extenso recinto del mamífero y llegó a la orilla del río como solía hacer. Humphrey se acercó trotando, como de costumbre. Sin embargo, sus juegos y empujones, que antes eran juguetones, se volvían cada vez más fuertes. Marius le entregó una manzana, pero Humphrey continuó molestándolo, sacudió la cabeza y gruñó. Aunque Marius ignoró este comportamiento, algo en el hipopótamo había cambiado. La naturaleza salvaje corría por sus venas y su instinto puro lo llevó a atacar. Fue un mordisco devastador. Marius cayó al suelo, sintiendo la inmensa presión en su torso y escuchando el crujido de sus piernas al caer. Intentó abrirse paso entre las piernas, pero Humphrey lo atacó sin piedad una y otra vez. El hipopótamo, que Marius consideraba su amigo, atacó a su amo, acabando con él. Marius
exhaló su último aliento mientras miraba los ojos irreconocibles de su ahora mortal amigo, un vínculo traicionero que había llegado a su fin. El cuerpo de Marius rodó en el agua, sumergido hasta que los equipos de emergencia lo descubrieron unas horas más tarde. Marius había sido traicionado por la naturaleza intrínseca del hipopótamo y que, a pesar de los intentos de domesticación, reveló su verdadero y temible instinto salvaje. En este caso, la naturaleza del animal se volvió contra su amigo de la peor manera posible. En el siguiente episodio, una pareja de recién casados decide incorporar a Travis, un chimpancé, como su peculiar mascota. Sin embargo, lo que inicialmente parecía una convivencia pacífica se torna en una historia mortal. El chimpancé, después de años sin mostrar ni un solo indicio de agresión o violencia, se transforma repentinamente en un feroz asesino. Este ataque se revela como uno de los episodios más brutales y devastadores en la historia de los Estados Unidos. Jerome y Sandra formaban una familia encantadora con su única hija, Susan. Tras la partida de Susan al casarse, la casa se sumió en la tranquila soledad. En un intento por combatir el aburrimiento, decidieron adquirir un chimpancé de 3 años por la considerable suma de $50,000. Este chimpancé, al que bautizaron como Travis, se convirtió en un miembro más de la familia. Jerome y Sandra lo cuidaban con esmero, alimentándolo con biberón, vistiéndolo e incluso cepillándole los dientes. Trataron a Travis como a su propio hijo, y su presencia revitalizó la casa, brindándoles un nuevo propósito y vitalidad tras la partida de su hija. A medida que Travis crecía, adoptaba las costumbres de sus padres humanos y aprendía a entender su lenguaje verbal. La pareja tuvo que modificar su hogar para acomodar al chimpancé en crecimiento, creando una gran habitación con neumáticos colgantes para que Travis pudiera jugar y moverse libremente. Siempre activo, Travis pasaba el tiempo balanceándose y saltando en el sofá mientras la pareja realizaba sus tareas domésticas. Travis demostró habilidades sorprendentes, como vestirse solo, alimentar a los caballos e incluso abrir puertas cerradas con llave. Su curiosidad lo llevó a dominar la tecnología, manejando el control remoto de la televisión y explorando la computadora familiar. Un día, Jerome perdió su batalla contra el cáncer de estómago, dejando a Sandra y Travis solos. Sandra, sumida en la depresión por la pérdida de su esposo, descuidó su salud y bienestar, lo que preocupaba a los oficiales del Departamento de Control de Animales. La depresión de Sandra tuvo un profundo impacto en Travis, quien, sin ejercicio ni actividad física, se volvió obeso y su salud se deterioró rápidamente. Su rostro antes radiante se oscureció, lleno de arrugas, y su cuerpo, una vez musculoso, se volvió flácido. Un domingo, Sandra tomó su teléfono y llamó a su cercana amiga, Charla Nash, invitándola a charlar. Travis conocía a Charla de haberla visto innumerables veces. Después de saludar a Travis, las dos dejaron al chimpancé solo y salieron de casa. Después de cenar, decidieron regresar a casa. Sin embargo, cuando Sandra puso un pie dentro de la casa, un sentimiento extraño la invadió. Se dio cuenta de que Travis no mostraba interés en su helado favorito y la televisión y la computadora estaban apagadas, lo cual era inusual considerando lo mucho que le gustaban sus programas a Travis. Sandra mezcló un tranquilizante con el té de Travis antes de retirarse a la cama. A la mañana siguiente, Sandra se despertó y encontró a Travis vagando sin rumbo fijo en el jardín. Intentó llamarlo para que regresara a la casa, pero él la ignoró. Alarmada por su comportamiento, Sandra llamó inmediatamente a Charla para informarle sobre la situación. Charla, confiada en su capacidad para manejar a Travis, se apresuró a la casa de Sandra para ayudarla a llevarlo de regreso al interior. Bajó del auto y tomó el juguete favorito de Travis, un muñeco rojo que esperaba que sirviera como un buen cebo. Sin embargo, al ver su juguete favorito, Travis enloqueció, como si estuviera poseído por una feroz posesividad sobre él. Travis se abalanzó hacia adelante y arrojó a Charla al suelo con fuerza. Luego se abalanzó sobre ella,
utilizando sus enormes mandíbulas para atacarla. Mientras las poderosas mandíbulas de Travis se cerraban sobre Charla, ésta soltó un grito escalofriante que resonó en todo el vecindario. El chimpancé le desgarró los labios y la nariz. Sandra actuó con rapidez, agarrando una pala y golpeando a Travis varias veces en un intento desesperado por detenerlo. Sin embargo, Travis era imparable y continuó mordiendo y atacando a Charla. Sandra, presa del pánico, corrió de regreso a la casa y agarró un cuchillo de cocina antes de regresar para ayudar a su amiga. Travis estaba tan absorto en el caos que no se dio cuenta de que Sandra se acercaba a él con todas sus fuerzas. Con determinación, Sandra hundió el arma en la espalda del chimpancé y dio un paso atrás, esperando detener el ataque. Travis dejó de atacar a Charla y se giró hacia Sandra, sus ojos llenos de rabia. Luego volvió su atención hacia Charla y continuó golpeándola como si nada hubiera pasado. Charla podía escuchar el sonido sordo de sus propios huesos rompiéndose mientras Travis le destrozaba la mano izquierda. A pesar de los gritos de Sandra ordenándole que parara, Travis estaba en un frenesí, y ella temía ser su próxima víctima al ver su ferocidad descontrolada. Sandra, temblando de miedo, se refugió en su coche y cerró todas las puertas. Sus manos temblaban mientras buscaba su teléfono y llamaba a la policía, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. Observó con horror a Charla, completamente desgarrada, mientras esperaba la llegada de ayuda. El oficial Frank encontró a Travis deambulando por el patio mientras Charla yacía inconsciente. Travis, enfurecido, rodeó el coche de policía en busca de una puerta abierta. El oficial Frank, aterrado, vio cómo el chimpancé de 100 kilos rompía la ventana del pasajero y abría la puerta. Disparó 4 tiros contra Travis, hiriéndolo gravemente. El chimpancé herido entró a la casa y se subió a su cama, tomando su último aliento. En los meses siguientes, Charla se sometió a múltiples cirugías para restaurar su rostro distorsionado. Sus lesiones fueron tan graves que el equipo médico a cargo de su cuidado tuvo que recibir asesoramiento debido al trauma de atenderla. El informe de toxicología de Travis reveló que había sido administrado con tranquilizante, lo que pudo haber alimentado su agresión. Otros argumentaron que el cambio en el color del cabello y los rizos de Charla, mientras sostenía el muñeco favorito de Travis, lo asustó y desencadenó el ataque. Esta es la escalofriante experiencia de 2 hermanos, Noah y Connor, quienes se encontraron cara a cara con una serpiente mortal en casa de un amigo. A pesar de su asombro, este inesperado encuentro con el reptil desencadenó una terrible tragedia. Sin importar la perspectiva personal sobre estos reptiles, existe una norma general. Las serpientes de gran tamaño deben ser mantenidas en recintos seguros y alejadas de los niños. Lamentablemente, la historia de Noah y Connor tomó un giro inesperado cuando entraron a la casa de un amigo de la familia, quien resultaba ser propietario de una tienda de mascotas exóticas. Con tan solo 6 y 4 años respectivamente, Connor y su hermano menor fueron invitados a una fiesta de pijamas en la casa vecina. El padre, Gian, propietario de la tienda local de mascotas exóticas, les ofreció ver su impresionante colección de animales. Los pequeños solían pasar la noche en su casa, ya que su hijo era un amigo cercano de los hermanos. Gian era considerado prácticamente parte de la familia. Su amor por los niños era evidente y los veía como si fueran sus propios hijos. Alrededor de la medianoche, los hermanos se acomodaron en el sofá de la sala de estar, mientras Gian y su hijo dormían en sus respectivas habitaciones. Tras un día repleto de diversión, los niños estaban tan agotados que se quedaron dormidos rápidamente. Pero lamentablemente, esa noche marcaría un trágico final para los pequeños, quienes nunca despertarían nuevamente. En la habitación contigua a donde los niños dormían, se hallaba una impresionante pitón de roca africana que pesaba alrededor de 50 kilogramos y medía más de 5 metros de longitud. En lo alto de su recinto había un respiradero abierto. La posesión de esta especie
era ilegal en Canadá, a menos que el propietario contara con una licencia específica, la cual Jan no poseía. La serpiente había intentado escapar previamente a través del respiradero, pero se había quedado atrapada. Esto llevó a Jean a creer que la serpiente era demasiado grande para escapar por ese agujero, por lo que no consideró necesario taparlo. Sin embargo, esta decisión sería la que desencadenaría el desastroso evento de esa noche. La serpiente, hambrienta y sin haber sido alimentada en las últimas 24 horas, se vio obligada a buscar su propia comida. En su estado desnutrido, había adelgazado lo suficiente como para que ahora pudiera caber a través del respiradero y adentrarse en el sistema de ventilación. Se deslizó con cautela por el conducto, moviéndose de una habitación a otra mientras buscaba pistas sobre dónde podría encontrar su próxima presa. Mientras se dirigía hacia la sala de estar, la serpiente finalmente perdió el equilibrio y cayó. Las pitones, de manera instintiva, se contraen cuando se sienten en peligro, y cuando la serpiente cayó sobre algo, lo aprisionó con fuerza y comenzó a estrangularlo. Un fuerte olor a animales de granja llenó la habitación, lo que llevó a la serpiente a concluir que lo que había atrapado era una presa. Desafortunadamente, la serpiente cometió un error, y en realidad había caído sobre los dos hermanos. El olor que percibía provenía de los niños, quienes habían estado jugando en la granja durante todo el día, pero la serpiente era incapaz de distinguirlo. A pesar de sus intentos iniciales de resistencia, los niños fueron rápidamente dominados. La serpiente estaba compuesta completamente de músculos, y los niños no tenían ninguna oportunidad contra semejante poder prehistórico. La serpiente comenzó a apretarse aún más, enrollándose alrededor de los cuellos de los niños y mordiendo sin piedad sus caras. Incluso cuando los niños dejaron de luchar, la serpiente seguía apretando y asfixiándolos gradualmente. A pesar de la rapidez del ataque, la serpiente no intentó consumir a los niños, sino que los dejó donde había acabado con ellos. Sus cuerpos sin vida daban la impresión de que estaban durmiendo tranquilamente. Jean se despertó temprano y entró en la sala de estar a las 6:30 de la mañana. Allí vio a los niños en el suelo y a la luz tenue notó sus caras tranquilas mientras dormían. Decidió avanzar en silencio hacia la cocina para no despertarlos, pero accidentalmente hizo un ruido en la cocina y, preocupado, se asomó para ver si el sonido había despertado a los niños. Para su sorpresa, los niños aún seguían dormidos, lo cual le pareció extraño y comenzó a sentir un presentimiento sombrío respecto a la situación. Encendió las luces para inspeccionar más de cerca y notó el techo colapsado y los escombros esparcidos por el suelo. Los niños aún no se habían movido, lo que inicialmente le generó preocupación de que los escombros pudieran haberles causado daño, pero luego vio a su serpiente que esperaba en una esquina. Sus ojos se movieron del reptil a los niños y en ese momento comprendió la terrible verdad de lo que había sucedido. Los niños yacían inmóviles con un tono azulado en sus rostros. La serpiente acabó con ellos. Salió corriendo del domicilio hacia la casa de la madre de los niños, golpeando su puerta con desesperación mientras gritaba su nombre y anunciaba la trágica noticia de que sus hijos habían perdido la vida. Mandy escuchó la palabra resonar en su pasillo y su corazón se detuvo. Su pareja salió corriendo de la casa para comprobar la situación en la casa vecina, y cuando regresó, su rostro estaba descolorido. Para Mandy, esa situación marcó el fin de su mundo tal como lo conocía. La tragedia rápidamente se convirtió en noticia a nivel mundial. La serpiente fue retirada del lugar y sacrificada por un veterinario quien comentó sobre la agresividad del animal. Mandy emprendió un proceso legal contra Jean por la negligencia criminal que condujo a la trágica muerte de sus hijos. Sin embargo, era consciente de que nada podía compensar la pérdida de sus queridos hijos. Para condenar al dueño de la serpiente, el tribunal debía responder a 3 preguntas fundamentales. Primero, si había fallado en su deber como adulto de proteger a los niños.
Segundo, si había mostrado un desprecio imprudente por su seguridad. Y tercero, si no había tomado las medidas apropiadas para salvaguardar a los niños de una tragedia fatal. Tras 3 años de extensos procedimientos judiciales, Jan fue declarado inocente y el caso en su contra fue desestimado. Aunque la madre estaba profundamente decepcionada con el resultado, su dolor no podía ser mitigado. Continuaría su vida sin sus hijos, quienes, a manos de su amigo, habían tenido un encuentro fatídico con la impredecible fiera salvaje. Si te ha gustado el vídeo, olvides darle like y suscribirte a nuestro canal, ya que tu apoyo es vital para nosotros. Hasta la próxima.